Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola, nos encontramos acá nuevamente en Memorablemente, en este programa de conversación, de diálogos sobre los temas de memoria y derechos humanos. Y en esta oportunidad tenemos un invitado muy cercano y muy especial, porque se trata de Arturo Fontaine Talavera. Es cercano porque es integrante del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y especial porque es una persona que se ha destacado por varias dimensiones, eh, por el lado de la filosofía, de la sociología, por una parte, también del derecho, y a la vez como novelista. Y yo quería hacerte una primera pregunta antes de entrar al tema de fondo. El tema de fondo es ¿qué pasó con George Floyd? Pero ¿por qué le queremos hacer esta pregunta a Arturo? Ya lo veremos de inmediato, pero antes hacerle una pregunta inicial. ¿Esta ha sido una tensión, una contradicción o un complemento, Arturo? Esto de ser dedicado como al derecho, haber estudiado derecho, pero al mismo tiempo haberte ido a la Universidad de Chile en los temas de ciencias sociales. ¿Son dos dimensiones complementarias o hay una tensión ahí entre ambas? A ver, yo la verdad que yo estudié Derecho, egresé, pero nunca ejercí, nunca me recibí, la verdad, o sea, egresé nomás. Así que no soy abogado y jamás he tenido nada que ver con el derecho desde el momento en que aprobé mi último curso. En realidad yo me gradué en filosofía en la Universidad de Chile, después hice un posgrado afuera en la Universidad de Columbia y soy profesor del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Chile. Y desde hace muchísimos años. Y además hoy día enseño en la Universidad Adolfo Ibáñez. Pero en realidad mi actividad como abogado es cero. Sí me han interesado temas jurídicos, temas en torno a la Constitución, temas más bien ciudadanos generales, pero no tengo experiencia real en el mundo del ejercicio del derecho o nada de eso porque nunca lo hice. Y Así que Arturo, mira, ¿por qué decidiste estudiar derecho entonces? bueno, es una larga historia personal, digamos. Yo estaba en la duda de entrar a literatura o a filosofía y estaba bastante inclinado a entrar a literatura. Yo tenía 17 años y conocí al poeta Armando Uribe, a quien yo admiraba mucho, y le dije que pensaba que yo quería escribir y que, bueno, me veía escribiendo a futuro y que pensaba que entrar a literatura era lo que me correspondía. Y con esas exageraciones de él me dijo, por ningún motivo, eso va a ser fatal, te van a llenar de teoría, la literatura surge de la vida, no de los libros, trabaja de cualquier cosa, menos de profesor de literatura, eso te va a matar, que si además hoy día los cursos de literatura son puras teorías francesas, puras estupideces, bueno, tú sabes cómo era exagerado, puras teorías sobre teorías, entonces fue tal, ¿qué otra opción tiene? Bueno, le dije, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo fueron abogados. Estudia Derecho, que eso es una carrera interesante. En el Código Civil de Andrés Bello hay más literatura que en todos esos profesores que te van a enseñar literatura juntos. Bueno, y él era abogado, claro, entonces entré a estudiar Derecho. Pero la verdad nunca ejercí. Entonces a poco andar, como en tercer año, ya me di cuenta que esto no iba para mí y entré no a literatura, sino a filosofía en la Universidad de Chile. Pero Entonces, Arturo, últimos años en paralelo, digamos. ¿Y qué te señalaba o qué te recomendó Valentina Talavera? Mi mamá no se metió mucho en el asunto, la verdad, fíjate. Y mi papá tomó un poco palco. Claro, él prefería por seguridad que yo estudiara Derecho, pero me veía con tantas ganas de lo otro y se daba cuenta que si él se metía mucho podía ser contraproducente. Así que tuvo una actitud más o menos prudente, te diría yo. Pero claro, su voluntad, su preferencia claramente era que yo tuviera una carrera más conservadora, más segura, como era el Derecho. Y Sí. pensaba que me iba a ir bien ahí, qué sé yo. Pero Y tu mamá era efectivamente, poetista. ¿Mm? Tu mamá era poetisa. Mi mamá era poeta y mi papá era abogado y periodista, pero
y como te digo, mi abuelo y mi Sí. bisabuelo, mi bisabuelo era juez en Valparaíso, entonces había una tradición jurídica muy asentada en la familia, digamos. Y eso pesó en mí, claro, también, la idea como decir, bueno, esto es un destino, digamos, bueno, a lo mejor es un destino. Pero ya en tercer año me di cuenta que esto no era para mí y en el fondo terminé los cursos, pero ya con muy poco interés real porque estaba estudiando filosofía en la Chile. Pero también tuviste una posición de defensa de la FEUC en algún momento, ¿no es cierto?, de que la Sí, importancia bueno, de ese espacio. sí, yo mientras estudiaba, porque yo estudié Derecho en la Católica y Filosofía en la Chile, entonces mientras estudiaba en la Católica fui dirigente y participé en la FEUC y participé en el movimiento gremialista de entonces, en la Católica, sí. Y después dejé eso, fue mi única participación política, por así decir, directa, que fue estudiantil. Después nunca más estaba en ningún movimiento, en ningún partido, ni cosa por el estilo. Nunca más tuve una actividad política así, probablemente tal. Porque mi vida ha estado más bien repartida entre la literatura, la escritura y la parte académica. Pero yo leí por ahí que a pesar de, como tú dices, gremialista, en fin, el rector delegado de la universidad o el rector de la universidad decía que era mejor que te submarinearas, que no Sí, no interviniera en las actividades educativas. bueno, sí hubo unas tensiones ahí, porque claro, él quería que la federación en el fondo desapareciera. Y yo sentía que mi deber, con todas las cautelas imaginables, era por lo menos que la institución sobreviviera, que no la prohibieran mientras yo estaba ahí, digamos, ¿no? O no la desnaturalizaran por completo, digamos. Entonces yo lo único que trataba era de defenderla, pero claro, él lo que quería era que la institución en el fondo desapareciera, digamos. En ese momento, claro, todas estas instituciones sociales eran miradas con muchísima desconfianza por estos militares. Ahora, dentro de todo, yo creo que la Católica, comparado con la Chile, tuvo suerte, porque la Chile tuvo una sucesión de generales que eran muchos de ellos activos y que de universidad no sabían nada y que fueron fatales para la universidad desde todo punto de vista. La Católica tuvo más suerte en el sentido que este era un almirante retirado y era un hombre un poquitito más cauto, un poquitito más, comprendía mejor lo que era la universidad y de hecho se mantuvo muchísimos años. Yo creo que le hizo mucho menos daño eso a la Católica que a la Chile, que tuvo esta sucesión de militarotes que no entendían nada de lo que era la universidad. Pero así todo, sí, tuve yo bastantes roces con este rector, que era un ex marino, un ex almirante. Y era difícil mantener ahí una actitud que fuera equilibrada y que permitiera por lo menos que la institución no se disolviera. No era fácil. Bueno, yo creo que no es el propósito principal de esta conversación, pero Arturo ha tenido una trayectoria de defensa eh, de las libertades ciudadanas y de los derechos humanos, en los tiempos más críticos. Y de hecho él tomó una posición de denuncia y de defensa del ataque que sufrió una compañía de teatro, de la compañía La Feria, ¿no es cierto? Eso fue el año 77. Así es. Sí, Claro, eso fue la obra de Nicanor Parra, basada sí. en la obra que se llamaba Hojas de Parra, era una obra montada en torno a poemas de Nicanor Parra, que se transformó, que funcionaba como en una carpa, en un sitio veriazo en el fondo, y que se Sí. transformó en un foco de resistencia en ese momento, digamos, todo esto dentro de una resistencia muy limitada, ¿no? Estábamos en años muy duros, había mucha vigilancia, pero era un lugar donde llegaba gente y la obra empezó a cobrar cierta vida, en parte por su humor, por su sátira y en parte porque fue una especie de pequeño espacio de libertad. Y de repente, una noche, en pleno toque de queda, en un momento donde el toque de queda se respetaba sagradamente, ese lugar fue incendiado, ¿no? La carpa y todo el lugar fue incendiado. Y a mí me pareció evidente de que eso era la policía secreta, eso no podía haber sido hecho por alguien, por un civil, digamos, en ese momento no había civiles dispuestos a desafiar el toque de queda. Entonces yo escribí una carta que se publicó en el Mercurio denunciando esto y un poco apuntando a eso, ¿no? A que aquí había mano
una mano oscura. Por supuesto, nunca nadie se hizo responsable de este incendio, ¿no? Pero sí, fue una cosa que a mí me pareció como muy clara dentro de lo que era la información que había en ese momento, que era tan limitada y que circulaba por conductos privados un poco. Eh, pero me pareció un caso muy claro donde estaba metido el Estado, ¿no? Eso fue un acto hecho claramente por agentes del Estado y un acto bastante público. Y pude escribir esa carta, sí, así fue. Arturo, mira, tú, Inmediatamente apareció un auto, como solía ocurrir en esos años, y le pasó a tanta gente. A mí no me pasó nada, digamos, pero nada en comparación con lo que le pasó a mucha tanta gente. Pero sí, inmediatamente apareció un auto que durante unos 5 o 7 días me siguió, ¿no? ya, ya. Estacionado frente a mi casa, leía en el diario ahí frente, cuando yo pasaba frente al lado, estaban leyendo el diario 2 o 3 señores en un auto. Y donde yo iba al poco andar aparecía el auto, digamos, y se estacionaban a leer el diario. Pero en fin, nada en comparación Tú con... tomaste una decisión también importante de irte a Estados Unidos, de estar en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y, y aquí ya vamos acercándonos al tema principal de la conversación de hoy día. Eh, tú, desde el punto de vista de la percepción de cómo eran la cultura y la política en Estados Unidos, eh, tú advertiste el año que llegaste allá, cuáles eran las demandas principales que tenían los sectores más académicos o los sectores más liberales en Estados Unidos, particularmente lo que se refiere al tema del racismo. Fue un tema que era importante en la universidad, era un tema que ustedes conversaban, era un tema que ustedes dialogaban. A ver, no era como ahora, pero la imagen en ese momento, claro, de la lucha de los derechos civiles, de la muerte de Martin Luther King, todo eso estaba muy cerca. No era algo comparable a lo que se está viviendo en estos días, pero sí, era un tema, sabes tú, era un tema de trasfondo. El racismo en Estados Unidos es, y no solo en Estados Unidos, ¿no? Pero en Estados Unidos se vive de una forma muy, muy evidente, está presente en la vida cotidiana. No es tanto una cuestión legal o de ese tipo de cosas, es una cosa más bien de la manera como la gente se relaciona, se mira, se ve. Y esto tiene mucha historia, ¿no? Piensa tú que una novela como Luz de Agosto de Faulkner es inentendible si no es en un mundo profundamente racista. Es un hombre que él no se sabe negro, porque no es negro, es un mulato, nunca se ha sentido negro, pero empieza poco a poco a descubrir que lo ven como negro y eso marca su vida, ¿no? Y toda la novela está más centrada en torno a ese proceso de discriminación sutil, porque no es evidente que el tipo sea tampoco negro, pero la sola sospecha, el que sea mulato, el que tenga sangre negra, ya lo marca como un individuo distinto en ese mundo, ¿no? Del sur. Bueno, eso es Estados Unidos de alguna manera hasta ahora, porque nosotros, a pesar de que también tenemos racismo, y también está más oculto tal vez, pero también está, muchas veces cuando hablamos de diferencias de clase o de clasismo, muchas veces estamos hablando de una forma indirecta, me parece, de racismo en países latinoamericanos. Pero dicho eso, con todo hay una diferencia, y es que nosotros tenemos mestizaje, y un mestizaje muy asumido, que se reparte en toda la población. Por ejemplo, hay estudios que se han hecho con ADN en Santiago y se demuestra que todos los niveles socioeconómicos tienen genes indígenas, ¿no? Y en proporciones bastante parecidas en los grandes números. O sea, somos una sociedad racialmente mucho más mezclada. En Estados Unidos eso no ocurre, es muy inusual. Y cuando ocurre es algo completamente tapado. Entonces, ese es el primer factor, es una sociedad que a diferencia de la nuestra, tiene muy poca mezcla racial, ¿no? Y ve el mestizaje con mucho rechazo, ¿no? Hay una sensación, incluso en los negros tú ves eso, yo tenía compañeros negros y negras, y muchas veces conversé ese tema, y ellos ven también con malos ojos el mestizaje, o sea, hay una sensación como de un cierto orgullo racial,
pero sobre todo eso se ve claro en el mundo blanco, ¿verdad? O sea, no hay esa mezcla que es propia de América Latina, ¿no? Y ese es un primer factor. Y el otro factor, ¿sabes, Francisco?, es la cercanía de la esclavitud, que también es un poco distinto en el caso nuestro. También nosotros tuvimos esclavitud, pero la esclavitud, bueno, en el caso de Chile fue muy pequeña, porque no había grandes plantaciones, era más bien de servidumbre, la esclavitud que había, era menos, y termina esto muy temprano, en comparación con lo que ocurre en Estados Unidos, donde esto ocupa una buena parte del siglo XIX. Y son plantaciones muy numerosas, donde hay mucha población negra. Entonces, eso hace que, por ejemplo, no sé, cuando era candidato McLean, me parece, no me acuerdo qué candidato presidencial, pero no hace mucho, vi una entrevista de una mujer que llevaba el mismo apellido, que era negra, y cuyo abuelo o bisabuelo, no recuerdo bien, había sido esclavo en el campo de ese señor, digamos, ¿no? ¿Te Claro. fijas? O Sí. sea, está muy cercana a la esclavitud, está mucho más cercana que en el caso nuestro. Y eso también le da a esto una marca muy fuerte. Por eso cuando apareció, no sé, el triunfo de Obama fue una cosa tan impresionante, porque era un mestizo, pero casado con una negra americana que desciende de esclavo, era un cambio cultural fuerte. Pero claro, estas cosas no dependen solo de eso, digamos, ¿no? Hay un racismo en la sociedad americana muy profundo, Arturo, mucho más acentuado que todavía que el nuestro, que no digo que no exista, pero sí, más acentuado. sí. El 25 de mayo del 2020 fue asesinado George Floyd. Murió en el momento en que estaba siendo eh, prisionero por policías en Minneapolis. Estaba siendo detenido, pero una detención abusiva y que se manifestó en un acto de brutalidad policial. ¿Qué pasó cuando tú te enteraste de, de esta situación, de este momento trágico? Porque como tú estudiaste en Estados Unidos y tienes vínculos importantes, culturales con ese país, ¿te afectó? ¿Te afectó así en lo personal? ¿Tú cómo lo consideraste? Mira, me afectó y empecé a tratar de informarme un poco, ¿no es cierto?, de qué había ocurrido, ¿no? Y, y la historia es muy impresionante. Y yo, mira, yo creo, Francisco, que estos temas de derechos humanos que conversamos en el museo muchas veces, eh, no se juegan tanto desde la filosofía, desde los principios, desde la moral con mayúscula. Yo creo que más bien surgen como una reacción ante un relato, ¿no? Ante una imagen, ante un hecho preciso, concreto, singular, ¿no? Es el relato de una tortura lo que te hace sentir que eso es ilegítimo, ¿no? No es una disquisición filosófica, por lo menos esa es mi aproximación al tema. Por supuesto que hay mucha filosofía que se puede desarrollar a partir de esta especie de, como yo diría casi de instinto moral, pero es casi un instinto que se despierta ante una visión, ante un relato, en este caso, ante ese video de esos 8 minutos y 45 segundos durante los cuales el oficial Derek Chauvin tiene su rodilla sobre el cuello de George Floyd, ¿no es cierto? Es eso, a mi juicio, lo que gatilla nuestra reacción de condena. No es necesario ir a leer a un filósofo para eso, o a un moralista, ¿no? Es una reacción que tiene que ver con eso. Entonces, me impresionó mucho eso, porque aquí tenemos el caso, ¿no es cierto?, de que eso fue filmado. Fíjate que si eso no hubiese sido filmado, todo hubiera sido diferente, ¿no? Estamos criticando las redes sociales, tenemos miles de problemas en las redes sociales, hay mucha mierda que circula por ahí, todos lo sabemos, pero también es verdad que este es un mundo en el cual, gracias a que hubo gente que estaba ahí casualmente en ese lugar y filmaron lo que pasó, tenemos una experiencia de lo que ocurrió que de otro modo no lo tendríamos, porque esto lo habrían negado los oficiales, los testigos habrían sido palabras,
dichas a distancia, en fin, no el impacto que produce ver eso que pasó, ¿no es cierto? Que es lo que ha movido al mundo entero, ¿no? Entonces, fíjate el poder de un relato, ¿no? Porque quizás cuántas veces han pasado cosas así, y lo que ha habido es un juicio eterno, ¿no? Pero aquí tenemos una evidencia y una experiencia del abuso, del atropello, que es indesmentible y que golpea de una manera incomparable, ¿no? No hay teoría que se le pueda poner al lado, ¿no? Entonces, fíjate que me empezó digamos, me empecé a interesar en qué ha ocurrido. O sea, ¿qué pasó? ¿No es cierto? ¿Cómo llegamos a esto? ¿No? ¿Cómo llegamos a esto? Le hacen una llave a este tipo, ¿y por qué? ¿Por qué ese tipo está en el suelo esposado? ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, el tipo entraba a la tienda, ¿no es cierto?, a comprar con un billete falso. Y antes de eso, han entrado dos amigos que forman parte del grupo de él, con otro billete falso. Y los empleados de la tienda, de este boliche, digamos, le han dicho este billete es falso. Entonces pasan 20 minutos y luego entra Floyd y el billete es falso. Pero se llevan los cigarrillos, o sea, pasa el billete. Pero los tipos salen de la tienda a buscar los cigarrillos, a recuperar los cigarrillos porque los billetes se han dado cuenta son falsos. Y los tipos que están en el auto se niegan a devolver los cigarrillos. Entonces los vendedores de la tienda llaman a la policía, ¿no? Llaman a la policía en ese momento y ahí tenemos entonces la llegada de la policía. Ahora, ¿quién era este hombre, ¿no? Este hombre no era un santo, ¿no? Tampoco era un demonio, pero no era un santo. Este es un hombre que había nacido que había vivido su infancia en Houston, en Texas, de padres separados. Un hombre alto, fuerte, 1,93 m, 100 kilos de peso, gran jugador de fútbol americano. Gracias a eso fue becado a la universidad en Florida, logró que su equipo tuviera mucho éxito en el fútbol americano. Muy cercano a su madre, fue criado por ella, padre un poco ausente. Luego él se vio envuelto en varios crímenes, ¿no? Tiene como 8 delitos, uno de ellos por robo con agravante, por lo cual estuvo preso 4 años. Después de eso trabajó de chofer de camión y trabajó de guardia de seguridad. Era aficionado, era rapero aficionado, ¿no? Y con algún éxito. Tuvo coronavirus, se recuperó y tenía 2 matrimonios, de los cuales hay 5 hijos y 2 nietos. En el momento de morir tenía 46 años. 47 años, 46 años, por ahí. Ese es más o menos el perfil del tipo. O sea, no era un angelito tampoco, digamos, este señor, digamos, pero tampoco era un demonio, digamos, era un tipo que había estado preso hace años, se había recuperado, tenía una vida normal, trabajaba de guardia, había perdido el trabajo hacía poco. Curiosa coincidencia. También trabajó de guardia en un bar, en un club nocturno, el mismo que se llama Nuevo Rodeo en Minneapolis, el mismo Chavín, el mismo policía que lo mató, trabajó de guardia en la misma época, en ese mismo club nocturno. Pero no se sabe que se hayan conocido, pero da mucha curiosidad eso. Parece que trabajaban en días distintos, en turnos distintos, pero es posible, ha dicho la dueña, que se hayan topado algunas veces, que se hayan enfrentado, que se hayan conocido. Es posible. En todo caso, si no es así, en todo caso es una coincidencia increíble. Pero entonces, ¿qué es lo que...? Eso es más o menos el personaje, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? El tipo cuando vuelve al auto, llega a la policía, el tipo se demora en entregarse, en mostrar las manos. Dice algo que no se entiende bien qué es. Hay algo extraño ahí, que es como una primera señal de alarma en el sentido que él no se baja del auto con la rapidez con que los policías esperan. Y luego lo esposan. Y ahí viene el punto que a mí me parece clave. Ahí el tipo dice que él es claustrofóbico.
Los policías no le hacen caso y lo meten al carro policial. Dentro del carro policial el tipo se desespera y empieza a golpearse en el auto. Los policías se enfurecen, tal vez pensando que está drogado, porque en las grabaciones algo así aparece. Y entonces lo bajan, y ahí viene la rodilla de este policía Derek Chauvin. Ahora, este Derek Chauvin es un personaje que tiene un historial bastante, yo diría bastante siniestro como policía. Tiene 2 acusaciones de homicidio no intencional, tiene una acusación de homicidio intencional, tiene más de 17 faltas en su hoja de vida, muchas de ellas por maltrato. Es un personaje que es bien increíble que se haya mantenido como activo en la policía con este historial, digamos, ¿no? Es un historial bien sospechoso que arroja sombras sobre la personalidad de este hombre. Bueno, lo bajan del auto y lo bajan del auto probablemente ya molesto porque el tipo se ha golpeado dentro del auto, y viene entonces la rodilla en el... el tipo está esposado, ¿no? De manera que no hay ninguna posibilidad que él se revele. Está esposado, pero claro, la rodilla es una especie de castigo, ¿te fijas? O sea, ellos lo bajan del auto como para dominarlo, como para doblegar su voluntad de resistencia, si es que eso es lo que ellos están imaginando que ha ocurrido, ¿no? Como para someterlo de alguna manera, ¿no? Así comienza esos minutos, esos 8 minutos, con esa rodilla ahí en el cuello. Y entonces viene todo lo que George Floyd dice mientras eso ocurre, que es lo espeluznante, porque no es el caso de que los policías no se hayan dado cuenta de lo que estaba pasando, porque él está diciéndoles, please, I can't breathe. Y se los dice algo de 20 veces. Algo de 20 veces dice, por favor, no puedo respirar, por favor, no puedo respirar. Y el tipo mantiene la rodilla. Hay un momento en que él dice, me vas a matar, hombre. Y Chauvin le contesta, entonces no hables, deja de gritar. Se necesita mucho oxígeno para hablar. Y mantiene la rodilla. El tipo insiste, no puedo respirar. Se mueve y más lo presionan. Los otros están ahí. Hay otro de los oficiales que en un momento dado dice, no será mejor ponerlo de lado. Pero Chauvin dice, no, se queda donde está. El tipo insiste, no puedo respirar. Y lo dice esto varias veces. En el momento ya empieza a sangrar, ¿no? En ese momento empieza a sangrar de la nariz. Y no afloja el policía. La gente se empieza a acercar. Hay gente que ve esto. Hay gente que empieza a decir, está sangrando de la nariz. El tipo no se mueve, no mueve la rodilla de ahí. Finalmente, George Floyd dice, no puedo creer lo que me está pasando, y llama a su mamá, invoca a su mamá varias veces. Él ha sido muy cercano a su madre, ya dije que lo había criado, su madre había tenido un ataque al corazón, él la cuidó, fue un hijo muy preocupado de ella. Y en ese momento él invoca a su madre y termina diciendo, invoca a su mamá 12 veces en este proceso. Y termina diciendo, tell the kids, I love them, man. Díganle a los niños, mis hijos, que los quiero. Estoy muerto. Todo eso alcanza a decir. Y el tipo no retira la rodilla. No retira la rodilla. Lo que hacen es llamar una policía. El tipo deja de moverse y mantiene la rodilla todavía un rato. Llaman a la policía, que llega muy rápido, llega muy rápidamente, pero ya es tarde. Ambulancia, dices tú. Perdón, la ambulancia. Llaman a la ambulancia, perdón, llaman a la ambulancia y llega muy rápido, pero es tarde, ¿no? Ese es lo que pasó. Eso es lo que pasó.
Arturo, tú haces un relato muy fuerte, muy dramático de lo que pasó, pero quiero preguntarte también por las causas estructurales de ello, porque eh, estudios en Norteamérica dicen que un ciudadano afroamericano tiene el doble posibilidad de morir por violencia policial que uno no afrodescendiente, que uno blanco, digamos. Bueno, Y, eso, sí, y, dale. y también, fíjate que ese procedimiento de poner la rodilla en el cuello de la persona detenida está considerado en el manual de procedimiento de la policía de Minnesota. O sea, lo que te quiero más bien preguntar es sobre la brutalidad policial como un tema, y si esa brutalidad policial tiene o se desarrolla o se desencadena de una manera también discriminatoria, en el sentido de que afecta de una manera más grave a la población negra. Yo creo que no cabe duda de eso. Esa llave es una llave de riesgo que se supone se usa en casos extremos. Y claro que, bueno, en este caso hay una voluntad de, de mantener esa rodilla contra toda sensatez, digamos, a menos que la intención haya sido realmente matar, que no lo creo por lo absurdo, digamos, pero porque el asesinato queda muy en evidencia. Pero en todo caso hay aquí un gesto, digamos, una intención destructora, una intención de someter. A mí lo que más me llama la atención es eso, ¿no? De dominar el cuerpo de este otro de una forma total, transformarlo en una especie de cosa, ¿no? Eso es lo que yo leo en esa rodilla. Sé que eso está autorizado para casos de excepción, supongo, pero no te quepa la menor duda de que en Estados Unidos esas cifras son así y hay una percepción muy fuerte, muy general, digamos, de que el afroamericano, digamos, es peligroso. Eso es una cosa muy, muy general, digamos. Yo no conocí policías americanos, pero como para decir cómo se piensa esto dentro de los cuerpos policiales, pero yo sospecho que eso debe ser todavía mucho más así dentro del mundo de la policía. Entonces, no me extrañan nada esas cifras que se han dado, que yo no las conocía antes, que las vi ahora nomás a propósito de esto, pero no me extrañan en absoluto, porque es una sociedad con una fuerte dosis de racismo, como conversábamos, Sí. y con una sensación de miedo al afroamericano, ¿no es cierto? Como un individuo que representa el delito, la droga, la violencia, ¿no? Hay una sensación de amenaza. Cada vez que se ve, digamos, dos jóvenes negros en una calle, digamos, la persona del blanco dice, ¿me van a asaltar o no? Esa es una sociedad violenta y que tiene esta sensación de que el borde, digamos, está cerca. Como son ciudades muy segregadas, eso no ocurre mucho. Pero en ciudades como las que yo viví, donde hay mucha mezcla, como es Manhattan, que es una ciudad donde hay mucho hacinamiento, todo está muy cerca, claro que ahí tú tienes mucha mezcla de razas permanentemente. Y ahí tú lo notas más. Entonces tú notas cómo los blancos se apartan, digamos, de los negros se apartan de los blancos. Hay una sensación de desconfianza mutua, digamos, ¿no? Tú lo ves en un carro en el metro, qué sé yo, en cualquier parte, digamos, ¿no? Hay una sensación permanente de mantener las distancias. O sea, hay una sensación de temor. Y es ese temor el que produce la violencia, obviamente. Sí, es muy simbólico todo lo que ocurre. Pienso que quizás por eso también produjo tanta reacción en Estados Unidos y en el mundo, porque el mismo George Floyd es como el prototipo de lo que puede ser la imagen de un chico que después ya crece, que quiere ser atleta del fútbol americano, del básquetbol, tiene un porte que le favorece, no encuentra ese camino, se mete en líos que lo llevan, claro, a ser detenido. No era una persona violenta, eh, incluso hay un video que vi hace poco, donde él ve con preocupación cómo la joven generación de los afros está siendo
está siendo afectada por conductas de violencia y de agresión, y él pues, dice que eso no está bien, o sea, él señala que eso no es correcto, ¿ya? Y sin embargo, como fatalmente se produce aquí este choque o este encuentro entre esta generación negra más frustrada y esta, por otro lado, este aparato policial tan represivo que explota en este incidente. Así es, así es. Pero el aparato policial es represivo, pero también tiene una connotación racista, ¿no? Es la mezcla de las dos cosas. Sí. Porque yo no creo que eso le pase a un blanco, ¿te fijas? Es improbable que le pase eso a un blanco. Mm. Ese oficial blanco no hubiera reaccionado de esa manera, con esa rodilla mantenida ahí en el tiempo, esos 8 minutos 45. A lo mejor hubiera puesto la rodilla, pero no creo que lo hubiera mantenido todo ese tiempo. Mm. Ahora, la sensación de extrañeza, te fijas, de estar frente a un individuo que produce inquietud, te fijas, tú la sientes en la reacción que ellos tienen, ¿no? Ahora, yo creo que es muy creíble que él haya tenido claustrofobia. Y no le creyeron, te fijas, eso es lo trágico del asunto, no lo creyeron. Ellos lo interpretaron como que estaba drogado, como algo parecido, o como que era una forma de rebelión, digamos, que les iba a hacer algo, qué sé yo, que iba a sacar un arma, o qué sé yo. Entonces los policías lo ven como una amenaza, y por eso cuando el tipo sale del carro policial, lo aplastan. Porque lo curioso es que no lo aplastan antes, sino que lo entran primero al carro, y después que el tipo se desespera dentro del carro, lo bajan con esta intención de dominarlo, ¿verdad? Pero todo esto no se entiende si no hay esta sensación de racismo, digamos, desde el momento en que lo detienen ya tienen que haber tenido una idea funcionando, te fijas, este es el típico bla, 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 te fijas, y lo meten en esa categoría y actuaron de esa forma, digamos, ¿no? Y eso representa algo general. O sea, aquí tenemos algo particular, pero claro, que es por eso produce yo creo tanto impacto, porque es un caso singular, pero que representa algo que trasciende con mucho este caso. Lo mismo este policía, te fijas, el policía tiene una historia singular muy dudosa, que lo hace un personaje muy sospechoso, porque es un hombre violento, porque es un hombre abusador, hay todo un historial de eso. Pero por otra parte no es solo un individuo, ¿no? Sino que hay muchos antecedentes de brutalidad, de violencia policial previos que van más allá de este caso, digamos, ¿no? Y por eso el tema es grave, y por eso el tema ha producido el impacto que ha producido, me parece. Arturo, ¿y esto tú crees que, para ir cerrando la entrevista, tú crees que también tiene que ser un llamado de atención respecto del actuar de las policías en otras partes del mundo y también en Chile? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que el gran desafío de las policías hoy día es cómo operar, cómo cumplir su tarea que la necesitamos. Yo creo que el orden público es fundamental para la protección de los derechos de las personas, y para eso necesitamos una policía, y a la vez cómo hacerlo de manera de que no signifique eso violencia innecesaria, abuso, opresión, ¿no? Y eso lo hemos vivido, ¿no es cierto? Todos esos jóvenes que han perdido sus ojos en los incidentes del año pasado, por ejemplo, ¿te fijas? Eso es completamente injustificable. Así como es injustificable el incendio, la barricada, la violencia, a mi juicio, ¿no? Pero la policía tiene que tener una manera de actuar que le permita imponer el orden, detener, establecer los límites sin violar esos derechos, digamos, sin esta brutalidad, sin este tipo de abuso. Yo sé que es difícil, es muy fácil decirlo, y probablemente cuando uno está ahí, si alguno estuviera ahí, a lo mejor actuaría no sé cómo, digamos. El calor de la situación produce muchas veces desbandes y errores. Sé que es difícil, pero el criterio tiene que ser ese, digamos, tiene que haber límites y tiene que haber cautelas y protocolos que disminuyan por lo menos fuertemente la probabilidad del abuso. Por ejemplo, esta llave, pucha, es una llave súper peligrosa, digamos, ¿no? Esta llave con una persona esposada, ponerle la rodilla en el cuello, digamos, una cuestión bien, bien,
violenta, ¿verdad? necesario Entonces, porque ya estaba reducido ya, o sea, no era estaba completamente reducido, el hombre no representaba ningún peligro, no hay ninguna señal de que él se haya resistido a la detención. Lo único que él hace es decir esto que es claustrofóbico y producir, digamos, esa sensación, pero él está esposado, en ningún momento él es un peligro para ellos, real, es un peligro imaginario, ¿no? Pero no hay un peligro real. Entonces, obviamente que esa llave, por así decir, hace fácil el abuso, ¿no es cierto? ¿No? Facilita el abuso. Entonces yo creo que ese es el gran desafío de la policía, tener los elementos técnicos que permitan operar sin cruzar esta línea, digamos, ¿no? Pero, pero la violencia, mira, tiende a ser una espiral, digamos, y eso es lo complicado, ¿no? Que la violencia engendra violencia, y ahí, digamos, está el asunto. Te fijas, tú ves todo lo que esto ha desatado, digamos, ¿no? Por otra parte, hay algo positivo en la visibilidad que tuvo esto. Por eso te decía yo al comienzo la importancia que esto se haya filmado. Muy distinto habría sido un relato que esto se haya filmado, lo ha visto el mundo entero. Sí, Entonces, es esto completamente permite una cierto. reacción Para los distinta. más cercanos a George Floyd, su familia, estuvieron Ahí te perdí. siguiendo un poco el camino. Los más cercanos a George Floyd, su familia y sus cercanos, estuvieron promoviendo la no violencia activa, siguiendo un poco los pasos de Martin Luther King, de cómo enfrentar esto, porque efectivamente había una tendencia a algo más, de confrontación. Así fue. Claro, efectivamente. Entonces, Así fue. eh, aquí, ¿cómo es un desafío enorme? ¿Cuál es el espacio de la no violencia activa en una sociedad como la norteamericana y en una sociedad como la chilena? Mira, yo tengo la impresión de que el atractivo que tiene la violencia es la eficacia, ¿no? Eso es como lo que llama a la violencia cuando estamos hablando de una causa noble, ¿no? Cuando estamos hablando de la violencia de un mero asalto, ¿no es cierto?, o delictual. Cuando hay una causa noble, la violencia atrae porque puede ser eficaz, ¿no? Y efectivamente la violencia puede afectar las situaciones, es como un vector que produce un efecto muy rápido y cambia relaciones de fuerza, correlaciones de fuerza, qué sé yo. Pero lo que sí no tiene la violencia es ninguna capacidad de predecir lo que va a pasar. Es decir, tú con la violencia alteras el statu quo, pero en direcciones inesperadas, ¿no? Así como puede que las cosas se den como tú piensas, se pueden dar exactamente a la inversa. La violencia en ese sentido es como una máquina que nadie maneja, ¿no? Se echa a andar y produce efectos inesperados. Y muchas veces contrarios a los que desataron, a los intereses que se buscaban o a los objetivos que se buscaban originalmente. Entonces, la violencia en ese sentido es muy inmanejable. En cambio, yo creo que las manifestaciones pacíficas tienen esa ventaja, que son a la larga más fructíferas y a la larga producen más cambios que la violencia. Eso pienso yo. O sea, yo no creo eso de que la violencia, claro, la violencia produce cambios, pero cambios inesperados. En cambio, las manifestaciones pacíficas producen cambios dentro de lo que tú esperas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la lucha racial, lo que significó Martin Luther King, por ejemplo, yo creo que fue más potente que los grupos violentistas que en esa época también funcionaban, ¿no? Como el Black Panthers, qué sé yo. Yo creo que produjo mucho más Martin Luther King como efecto en la sociedad, como cambio de mentalidad y todo lo que funcionó en torno a eso, que lo otro. Y yo creo que ahora puede pasar lo mismo. Yo creo que el horror de este asesinato y la reacción que ha producido puede ser una fuerza mucho más grande que un movimiento violentista, digamos. Que creo que además Solo en esta... para concluir, la última pregunta. ¿Tú crees que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, del cual tú eres miembro del directorio, yo soy como director ejecutivo, puede jugar un rol también activo en la educación de la no violencia en un país como el nuestro? Yo creo que sí, y creo que va un poco por el lado del relato, ¿no? Por el lado de ver
lo que pasa, ¿no? Por el lado de las cosas concretas, más que por el lado de las grandes teorías, sin perjuicio que hay que de repente teorizar, ¿no? Pero la experiencia del relato, bueno, eso te lo digo yo también como escritor, como novelista, es lo que yo he vivido, es lo que he vivido con mis lectores. Por ejemplo, cuando apareció mi novela La vida doble, a mí me llamaron varias personas y para contarme su experiencia. Recuerdo una, por ejemplo, que me llamó, que me contó que había comprado la novela, su padre había estado preso en un campo de concentración, nunca había hablado. Ella dejó la novela ahí, el padre la leyó y por primera vez habló, por primera vez contó qué había pasado con él, te fijas. Que transcurrió algo de 30 años, nunca había hablado. ¿Y por qué pasa eso? Pasa porque el relato tiene esa posibilidad, ¿no? de abrirte de otra forma que la denuncia política, que el artículo teórico, qué sé yo, ¿no? Tiene una cosa vivencial. En esa novela, por ejemplo, yo una de las cosas que hice fue que traté de que todas las descripciones de tortura, palabra que no usé en la novela, están vistas desde el punto de vista de alguien que no sabe realmente lo que está ocurriendo, que no ve la sala porque está encapuchada, ¿no? Entonces no sabe cuánta gente hay exactamente, oye voces, está imaginando cuántos son, pero está en una situación desconocida, no usar un punto de vista ex post, como de la persona que ya sabe lo que ocurrió y lo puede relatar objetivamente, ¿no? Sino de la persona que está encapuchada y que no ve exactamente y que lo único que hace es sufrir. Y sufrir un horror que tiene una dimensión desconocida, ¿no? Y yo eso lo conversé con varias personas que habían pasado por esas experiencias y yo tuve la impresión de que la imagen concreta, el relato tiene una capacidad que no tiene otra cosa, ¿no? Y esa fue en parte mi motivación para escribir esa novela y en parte mi experiencia posterior con muchas personas que habían estado incluso, por ejemplo, un grupo de gente que estuvo en Villa Grimaldi, que me comentó mucho la novela, que se juntaron a comentarla, y un poco siempre en esta zona, en este son, ¿no? Como de vivir la experiencia desde lo que pasó, ¿no? No desde las grandes ideas, de las grandes denuncias, sino desde lo concreto, de lo singular, lo que te pasa a ti en ese momento. Y ese es mi mensaje. Yo creo que por ahí va la educación en materia de derechos humanos, ¿no? Porque hoy día la palabra se usa tanto que como que a veces uno siente hablando con gente joven, sobre todo, como que es una palabra muy grande, pero ¿cómo darle contenido concreto a esto, digamos? Y en ese sentido a mí me impresiona mucho en el museo de esa sala donde están las historias de los desaparecidos, por ejemplo, ¿te fijas? Donde tú puedes leer qué pasó, quién era, en pocas líneas, y encuentras un ser humano concreto, ¿no? Con nombre y apellido, una persona real que le pasó eso un día X, y hay una fecha, y hay un lugar, y así fue. Eso tiene una fuerza, a mi juicio, incomparable. Muy bien, Arturo. Llegamos al término de esta entrevista. Tengo muchas ganas de seguir conversando contigo y ya ocurrirá en otro momento. Y agradecerte que hayas estado en Memorablemente. Y a partir de qué pasó con George Floyd, poder hacer estos puentes, estos links también con nuestros propios desafíos en Chile. Gracias, Arturo, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti por la oportunidad que me has dado.